Imagina esto, un cañón remoto en el desierto de Chihuahua, México, donde 11 hombres fueron ejecutados sistemáticamente por un clan de rancheros que creían estar por encima de la ley. No estamos hablando de ficción, no estamos hablando de una película del viejo oeste. Estamos hablando de 1979, una época donde ya existían teléfonos, televisión y orden constitucional. Pero en ese rincón olvidado del norte mexicano, la justicia tenía otro rostro, uno que miraba a través de la mira de un rifle. Antes de continuar con esta historia que te dejará sin aliento, si aún no estás suscrito al canal, hazlo ahora. Presiona ese botón rojo, activa la campanita, porque aquí traemos los casos más impactantes y perturbadores de crímenes reales que han marcado la historia. No te pierdas ningún detalle de esta investigación exclusiva. Para entender la magnitud de lo que ocurrió en ese cañón perdido en la inmensidad del desierto chihuahuense, primero debemos transportarnos a un México que muchos prefieren olvidar. El norte del país en la década de los 70 era una región de contrastes brutales, donde la modernidad de las ciudades fronterizas contrastaba dramáticamente con el feudalismo anacrónico que aún imperaba en vastas zonas rurales. Chihuahua, el estado más grande de México, contenía en su territorio desiertos infinitos, montañas escarpadas y cañones tan profundos que parecían tragarse la luz del sol. En estos territorios remotos, alejados de la mirada del gobierno federal y de los medios de comunicación, existía un código no escrito que regía la vida y la muerte. Los grandes terratenientes, herederos de fortunas amasadas durante el Porfiriato y fortalecidas durante la Revolución Mexicana, gobernaban sus extensiones como señores feudales. Sus palabras eran ley, sus caprichos mandatos divinos, y cualquiera que osara desafiar su autoridad se enfrentaba no a un sistema judicial, sino a una justicia sumaria administrada con balas y violencia. La familia que protagoniza esta historia y cuyos nombres han sido resguardados parcialmente por razones legales y de seguridad, aunque todos en la región conocen su identidad, controlaba decenas de miles de hectáreas en una zona particularmente inhóspita de Chihuahua. No eran simplemente rancheros prósperos, eran una dinastía con conexiones políticas que se extendían hasta la capital del estado y, según algunos, hasta la Ciudad de México. Durante generaciones habían acumulado tierras mediante métodos que oscilaban entre lo cuestionable y lo claramente ilegal, comprando propiedades a precios irrisorios a campesinos desesperados, apropiándose de tierras ejidales mediante documentos falsificados y, en los casos más extremos, simplemente ocupando territorios que consideraban suyos por derecho de conquista. Para 1979, su imperio abarcaba ranchos ganaderos, minas de plata abandonadas que ocasionalmente aún producían y vastas extensiones de tierra árida que solo servían para demostrar el alcance de su poder. El patriarca del clan era un hombre ya entrado en años, curtido por décadas de vida dura en el desierto, con una reputación que mezclaba respeto y terror a partes iguales. Sus hijos, 5 varones criados en la tradición de que la fuerza hace el derecho, administraban diferentes secciones del imperio familiar con mano de hierro. Los trabajadores de estos ranchos vivían en condiciones que poco habían cambiado desde el siglo XIX. Habitaban en jacales de adobe con techos de lámina, sin electricidad ni agua corriente, ganando salarios miserables que generalmente se les pagaban en especie, en un sistema de tienda de raya que los mantenía perpetuamente endeudados con sus patrones. La mayoría eran hombres solos o familias completas que habían llegado de regiones aún más pobres de México, atraídos por promesas de trabajo estable que rara vez se materializaban como esperaban. Una vez que llegaban a estos ranchos remotos, descubrían que escapar era casi imposible. Las distancias hasta el pueblo más cercano eran enormes
carecían de transporte y los rancheros controlaban los únicos caminos de acceso. Más aún, quienes intentaban abandonar el trabajo debiendo dinero a la tienda del rancho eran considerados ladrones y perseguidos como tales. Este sistema de servidumbre, apenas disfrazada, funcionaba porque las autoridades locales, cuando existían, estaban en la nómina de los terratenientes o simplemente miraban hacia otro lado por conveniencia o miedo. En la primavera de 1979, un grupo de 11 trabajadores decidió que ya había sido suficiente. Los detalles exactos de qué desencadenó su decisión se perdieron en el polvo del desierto junto con sus vidas, pero las investigaciones posteriores y los testimonios fragmentarios de sobrevivientes de otros incidentes similares permiten reconstruir una narrativa probable. Es muy posible que estos hombres, después de meses o incluso años de trabajo agotador bajo condiciones inhumanas, demandaran el pago de salarios atrasados. Quizás protestaron por el maltrato físico que era rutinario en estos ranchos, donde los capataces usaban látigos y puños con total impunidad. Tal vez simplemente anunciaron su intención de partir, de regresar con sus familias en otros estados, de buscar mejores oportunidades en la frontera con Estados Unidos que brillaba tentadoramente en el horizonte norte. Cualquiera que haya sido el detonante específico, estos 11 hombres cometieron el error fatal de creer que tenían derechos, que podían negociar, que la ley mexicana los protegería incluso en ese rincón remoto del país. La respuesta del clan de rancheros fue rápida y despiadada. En lugar de negociar o permitir que los hombres simplemente se fueran, tomaron una decisión que reveló la profundidad de su desprecio por la vida humana y su confianza en su propia impunidad. Los 11 trabajadores fueron reunidos bajo algún pretexto, probablemente la promesa de discutir sus quejas o de recibir sus pagos pendientes. Fueron desarmados si es que portaban algo, y luego vigilados por hombres armados de la familia y sus pistoleros de confianza, fueron obligados a subir a la caja de camionetas pick-up. El convoy se dirigió hacia el interior del rancho, alejándose cada vez más de cualquier testigo potencial, adentrándose en cañones donde el silencio era roto únicamente por el graznido ocasional de los buitres y el silbido del viento entre las rocas. Los trabajadores, en algún momento durante ese viaje, debieron comprender lo que les esperaba. El terror que experimentaron en esas últimas horas, sabiendo que estaban siendo llevados a su ejecución, sin posibilidad de escape en ese terreno que sus captores conocían como la palma de su mano, es difícil de imaginar. El cañón elegido para el acto final era un lugar de belleza desolada, con paredes de piedra que se elevaban cientos de metros y un lecho seco que solo corría agua durante las tormentas ocasionales. Era perfecto para lo que los rancheros tenían planeado, lo suficientemente remoto como para que los disparos no se escucharan en ninguna parte habitada, lo suficientemente profundo como para que los cuerpos pudieran desaparecer durante años. Los 11 hombres fueron bajados de las camionetas. Algunos testimonios posteriores, aunque contradictorios e incompletos, sugieren que fueron obligados a cavar sus propias tumbas, una crueldad adicional que lamentablemente era común en este tipo de ejecuciones. Otros relatos indican que simplemente fueron alineados contra la pared del cañón. Lo que no está en disputa es lo que sucedió después. Los miembros del clan y sus pistoleros abrieron fuego. No fue un asesinato rápido y misericordioso, si es que tal cosa puede existir. Fue una ejecución prolongada con rifles y pistolas, donde los gritos de los hombres rebotaban en las paredes de piedra, donde algunos intentaron correr solo para ser derribados como animales en una cacería. 11 vidas fueron extinguidas en ese cañón. 11 familias quedaron sin padres, hermanos, hijos.
11 historias que nunca serían contadas. 11 sueños que se evaporaron en el calor implacable del desierto de Chihuahua. Después de la masacre, los rancheros procedieron a cubrir sus huellas con la eficiencia de quienes habían hecho esto antes, o al menos habían contemplado la posibilidad. Los cuerpos fueron arrojados en fosas someras o, según algunas versiones, simplemente dejados para que los carroñeros y los elementos hicieran su trabajo. Las pertenencias de los hombres asesinados fueron quemadas o enterradas. Las camionetas fueron lavadas meticulosamente. Y luego, con una audacia escalofriante, la familia continuó con sus operaciones como si nada hubiera ocurrido. Cuando familiares preocupados comenzaron a preguntar por los hombres desaparecidos, se les dijo que habían decidido irse repentinamente, que habían cruzado a Estados Unidos, que probablemente estaban trabajando en algún rancho en Texas o Nuevo México. Esta versión fue respaldada por los trabajadores que permanecían en el rancho, algunos porque genuinamente no sabían lo que había ocurrido, otros porque el miedo les había sellado los labios más efectivamente que cualquier amenaza explícita. Durante semanas y luego meses, parecía que los rancheros habían salido impunes de su crimen. Las familias de las víctimas, muchas de ellas pobres y sin educación, intentaron reportar las desapariciones a las autoridades locales, pero se encontraron con una pared de indiferencia y obstrucción. El comandante de la policía judicial en el municipio más cercano era conocido por su estrecha relación con el clan de rancheros. Los funcionarios del gobierno municipal debían su posición al apoyo político y financiero de la familia. Incluso el presidente municipal había sido visto innumerables veces compartiendo tequila con el patriarca del clan en las fiestas del pueblo. Presentar una denuncia formal contra estos hombres poderosos no era solo inútil, era potencialmente peligroso. Varios familiares que insistieron demasiado recibieron visitas nocturnas de hombres armados que les aconsejaron, en términos muy claros, que dejaran de hacer preguntas si valoraban su propia seguridad y la de sus hijos. Pero los secretos en comunidades pequeñas, por más aisladas que estén, tienen una manera de filtrarse. Los trabajadores que permanecieron en el rancho después de la masacre vivían con el conocimiento de lo que había ocurrido, y ese conocimiento pesaba sobre ellos como una piedra. Algunos comenzaron a beber en exceso, tratando de ahogar las imágenes que los perseguían. Otros se volvieron taciturnos y retraídos, saltando ante cualquier ruido fuerte. Y eventualmente, inevitablemente, alguien habló. Un trabajador que finalmente logró escapar del rancho, huyendo en medio de la noche, con solo la ropa que llevaba puesta, llegó a un pueblo a varios días de camino. Medio muerto de sed y hambre, demacrado por el miedo y la culpa, comenzó a contar una historia que a los habitantes locales les pareció demasiado horrible para ser cierta. Habló de 11 hombres muertos, de un cañón convertido en cementerio, de rancheros que actuaban como señores de vida y muerte. Inicialmente fue descartado como un borracho o un loco, pero su persistencia y los detalles específicos que proporcionaba gradualmente convencieron a algunos de que estaba diciendo la verdad. La noticia eventualmente llegó a oídos de un periodista de un periódico regional que tenía reputación de no dejarse intimidar por los poderosos. Este periodista, cuyo nombre merece ser recordado, aunque por razones de seguridad no lo mencionaremos completamente, comenzó a investigar. Viajó a la región, entrevistó a los familiares de los desaparecidos, habló con otros trabajadores que habían escapado de los ranchos del clan y gradualmente fue armando un cuadro de abuso sistemático, violencia y asesinato. Su serie de artículos, publicados en el verano de 1979, causó una conmoción que finalmente no pudo ser ignorada ni siquiera por las autoridades más corruptas. El gobernador del estado,
Presionado por la prensa nacional que había recogido la historia y por organizaciones de derechos humanos, se vio obligado a ordenar una investigación formal. Agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado fueron enviados a la región, acompañados significativamente por elementos del ejército mexicano para garantizar su seguridad y la integridad de la investigación. Lo que estos investigadores encontraron cuando finalmente llegaron al cañón superó incluso las descripciones más horribles del testigo. Los restos de 11 hombres fueron exhumados de fosas que apenas merecían ese nombre. Los cuerpos, parcialmente devorados por animales y degradados por meses de exposición a los elementos, aún mostraban evidencia clara de la violencia de su muerte. Múltiples heridas de bala, huesos fracturados por impactos a quemarropa, cráneos destrozados. El sitio fue acordonado y tratado como la escena de crimen masivo que era. Técnicos forenses trabajaron durante días bajo el sol abrasador del desierto, documentando cada detalle, recuperando casquillos de bala, tomando fotografías que más tarde serían usadas como evidencia en el juicio. Los restos fueron finalmente identificados mediante pertenencias personales encontradas en las fosas y testimonios de familiares, aunque el estado avanzado de descomposición hizo imposible la identificación positiva en algunos casos. Finalmente, estas 11 víctimas sin nombre tendrían justicia, o al menos eso esperaban sus familias. Los arrestos comenzaron a finales del verano de 1979. El patriarca del clan y sus 5 hijos fueron detenidos junto con varios de sus empleados de confianza que habían participado directamente en la masacre. El operativo fue masivo, involucrando docenas de agentes estatales y federales, porque las autoridades sabían que intentar arrestar a estos hombres sin abrumadora fuerza numérica podría resultar en otro baño de sangre. Aún así, hubo resistencia. Cuando los agentes llegaron al rancho principal, fueron recibidos con disparos de advertencia. Solo la presencia de soldados del ejército con armamento pesado convenció finalmente a los rancheros de rendirse. Las imágenes de estos hombres poderosos, acostumbrados a dar órdenes y a que les obedecieran sin cuestionar, siendo esposados y metidos en patrullas, circularon ampliamente en los medios nacionales. Para muchos en México fue un momento catártico, una prueba de que incluso los más poderosos no estaban por encima de la ley, aunque el escepticismo sobre si realmente enfrentarían justicia permanecía arraigado. El juicio que siguió fue uno de los más largos y complejos en la historia judicial de Chihuahua hasta ese momento. La defensa, financiada por la considerable fortuna de la familia, contrató a los mejores abogados penalistas de México. Su estrategia fue múltiple y astuta. Primero, intentaron desacreditar al testigo principal, el trabajador que había escapado y revelado el crimen, pintándolo como un delincuente con resentimiento personal contra la familia. Cuando eso no funcionó completamente, argumentaron que las víctimas habían sido en realidad asaltantes que habían atacado el rancho y fueron muertos en defensa propia. Esta narrativa era absurda, dado que 11 hombres habían sido asesinados sin que hubiera una sola herida entre los rancheros o sus empleados. Pero la defensa la presentó con cara seria. También argumentaron que, incluso si había habido excesos, estos habían sido cometidos por empleados actuando sin el conocimiento o consentimiento de la familia. Fue un despliegue magistral de cinismo legal, usando todas las herramientas del sistema judicial para proteger a hombres que habían demostrado el más completo desprecio por ese mismo sistema. La Fiscalía, por su parte, construyó un caso meticuloso basado en evidencia forense, testimonios de múltiples testigos, incluyendo otros trabajadores que finalmente encontraron el coraje de hablar, y documentación de las condiciones de servidumbre en los ranchos que establecía un patrón de abuso.
Los fiscales llamaron al estrado a expertos en balística que demostraron que los disparos habían sido efectuados a corta distancia y desde múltiples ángulos, consistente con una ejecución y no con un tiroteo defensivo. Antropólogos forenses testificaron sobre las condiciones en que los cuerpos fueron encontrados, en fosas someras que claramente habían sido cavadas con prisa para ocultar evidencia. Familiares de las víctimas llenaron la sala del tribunal, muchos de ellos vistiendo fotografías de sus seres queridos perdidos, creando un recordatorio visual constante de las 11 vidas que habían sido arrebatadas. El juicio se extendió durante meses, cada sesión ampliamente cubierta por los medios nacionales, convirtiendo el caso en un símbolo de la lucha entre justicia e impunidad en el México rural. Las audiencias revelaron detalles aún más perturbadores sobre el funcionamiento del imperio de los rancheros. Testigos describieron un sistema donde los trabajadores eran tratados peor que el ganado, donde los castigos físicos eran rutinarios, donde las mujeres en el rancho vivían con el miedo constante de abuso sexual por parte de los patrones y sus hijos. Se documentaron casos de trabajadores que habían desaparecido en años anteriores, sugiriendo que la masacre de 1979 no había sido un incidente aislado, sino la culminación de décadas de violencia sistemática. Los fiscales presentaron registros financieros que mostraban cómo la familia había amasado su fortuna no solo mediante trabajo duro y astucia empresarial, como proclamaban, sino a través de fraude, despojo de tierras y la explotación despiadada de trabajadores vulnerables. El cuadro que emergió fue el de una organización criminal operando bajo el disfraz de una empresa agrícola legítima, protegida durante años por su poder económico y sus conexiones políticas. La defensa intentó introducir evidencia del carácter de los acusados, llamando a testigos que hablaron de la generosidad de la familia hacia la iglesia local, de su papel como proveedores de empleo en una región económicamente deprimida, de su reputación como ciudadanos respetables. Estos testimonios, diseñados para humanizar a los acusados, tuvieron un efecto limitado cuando se yuxtaponían contra las fotografías de las fosas comunes y los testimonios de sobrevivientes que describían años de terror. El momento más dramático del juicio llegó cuando el testigo principal, el trabajador que había escapado y revelado el crimen, fue finalmente llamado al estrado después de haber estado en protección de testigos durante meses. Con voz temblorosa pero firme, describió el día de la masacre, nombrando a cada uno de los acusados y especificando su participación. Señaló al patriarca como el que había dado la orden original de llevar a los hombres al cañón. Identificó a los hijos y pistoleros que habían apretado los gatillos. Su testimonio, que duró casi 2 días completos, incluyendo un interrogatorio agresivo por parte de la defensa que intentó en vano romper su historia, fue devastador para los acusados. Cuando finalmente llegó el momento de los veredictos, después de meses de testimonios y argumentos, la sala del tribunal estaba tan llena que cientos de personas se quedaron afuera, esperando noticias. La tensión era palpable, porque todos sabían que este caso representaba algo mucho más grande que el destino de 11 hombres acusados. Representaba una pregunta fundamental sobre la naturaleza de la justicia en México, sobre si el país estaba gobernado por leyes o por la voluntad de los poderosos. El juez, un hombre de mediana edad que había enfrentado presiones tremendas, tanto de un lado como del otro, leyó los veredictos con voz firme. Culpable, una y otra vez. Culpable. El patriarca del clan,
Sus 5 hijos y 4 de sus pistoleros más cercanos fueron declarados culpables de 11 cargos de homicidio calificado, cometido con premeditación, ventaja y alevosía. La sala estalló en un caos de gritos y lágrimas, familiares de las víctimas llorando de alivio y satisfacción mientras los condenados permanecían sentados en estado de shock, aparentemente incapaces de creer que finalmente habían sido responsabilizados por sus acciones. Las sentencias fueron severas, reflejando la gravedad del crimen y el desprecio mostrado por las víctimas. El patriarca, considerado el autor intelectual, fue sentenciado a 50 años de prisión. Sus hijos recibieron sentencias que oscilaban entre 30 y 40 años, dependiendo de su nivel específico de participación en los asesinatos. Los pistoleros recibieron términos similares. Tomando en cuenta las edades de los condenados, particularmente del patriarca, que ya tenía más de 60 años al momento del juicio, estas sentencias eran efectivamente cadenas perpetuas. El imperio que la familia había construido durante generaciones fue desmantelado. Sus ranchos fueron embargados y eventualmente vendidos, con los ingresos destinados parcialmente a compensar a las familias de las víctimas, aunque ninguna cantidad de dinero podía verdaderamente compensar la pérdida de un ser querido. Las propiedades que habían sido adquiridas fraudulentamente fueron devueltas a sus propietarios legítimos cuando éstos pudieron ser identificados. Fue, en muchos sentidos, un ajuste de cuentas no solo por la masacre de 1979, sino por décadas de abusos. Sin embargo, la historia no terminó con las sentencias. Los años que siguieron demostraron que incluso desde prisión el clan mantenía considerable influencia y recursos. Hubo múltiples apelaciones, cada una presentando nuevos argumentos técnicos sobre irregularidades procesales, evidencia supuestamente inadmisible, derechos constitucionales presuntamente violados. Algunas de estas apelaciones tuvieron éxito parcial, resultando en la reducción de algunas sentencias, aunque ninguno de los principales perpetradores fue liberado completamente. El testigo principal que había hecho posible las condenas vivió el resto de su vida bajo un nombre falso en otra parte de México, siempre mirando por encima del hombro, sabiendo que había enemigos que no olvidaban y que tenían brazos largos. Al menos 2 abogados involucrados en la acusación reportaron amenazas contra ellos y sus familias, obligándolos a tomar precauciones extraordinarias durante años. El periodista cuya investigación inicial había destapado el caso se convirtió en un blanco frecuente de campañas de difamación y tuvo que lidiar con demandas frívolas diseñadas para silenciarlo y arruinarlo financieramente. Para las familias de las 11 víctimas, el veredicto trajo una medida de cierre, pero no de paz verdadera. Muchas nunca pudieron recuperarse económicamente de la pérdida de su principal sostén familiar. Los hijos de las víctimas crecieron sin padres, marcados por un trauma que pasaría a la siguiente generación. Algunos encontraron consuelo en el hecho de que se había hecho justicia, que los responsables habían sido castigados, que sus seres queridos no habían sido olvidados. Otros permanecieron amargados, sintiendo que ninguna sentencia, por severa que fuera, podía igualar la magnitud del crimen o restaurar lo que había sido robado. Las comunidades rurales de Chihuahua miraron el caso con una mezcla de satisfacción y aprensión, contentos de que los perpetradores hubieran enfrentado justicia, pero conscientes de que otros rancheros poderosos continuaban operando con impunidad en diferentes partes del estado y del país, simplemente siendo más cuidadosos de no cruzar líneas tan obvias.
El caso del Masacre del Cañón, como llegó a ser conocido, se convirtió en un punto de referencia en las discusiones sobre derechos laborales y justicia en el México rural. Académicos lo estudiaron como ejemplo de las estructuras de poder persistentes del pasado semifeudal del país. Activistas lo citaron al abogar por reformas legales que protegerían mejor a los trabajadores vulnerables y responsabilizarían a los empleadores abusivos. El caso inspiró cambios legislativos en Chihuahua y otros estados, incluyendo inspecciones más rigurosas de ranchos remotos, mecanismos mejorados para que los trabajadores reportaran abusos y penas más severas para quienes mantuvieran a trabajadores en condiciones de servidumbre. Sin embargo, la implementación de estas reformas ha sido irregular en el mejor de los casos, obstaculizada por la misma corrupción y desigualdad de poder que hizo posible el crimen original. 45 años después, el cañón donde 11 hombres fueron asesinados permanece en gran medida sin cambios. Es un lugar silencioso, visitado ocasionalmente por miembros de las familias de las víctimas que vienen a dejar flores o cruces improvisadas. No hay monumento oficial, ninguna placa que conmemore lo que ocurrió allí, solo la memoria preservada en las mentes de aquellos que no pueden o no quieren olvidar. Los vientos del desierto continúan soplando a través del cañón, como lo hicieron aquel día terrible de 1979, arrastrando arena sobre las rocas donde se derramó sangre inocente. De los perpetradores originales, el patriarca murió en prisión a principios de los años 90, llevándose consigo a la tumba cualquier remordimiento que pudiera o no haber sentido. Sus hijos cumplieron o continúan cumpliendo sus sentencias en diferentes prisiones del sistema penitenciario mexicano. Hombres ancianos ahora, sombras de los señores arrogantes que una vez se creyeron intocables. Algunos han concedido entrevistas a lo largo de los años, ofreciendo justificaciones torturadas para sus acciones o, más comúnmente, manteniéndose en negación de su culpabilidad a pesar de las abrumadoras evidencias y las condenas judiciales. La historia del masacre del Cañón de Chihuahua en 1979 sirve como un recordatorio brutal de varias verdades incómodas sobre la naturaleza humana y las estructuras sociales. Nos recuerda que la civilización y la ley son construcciones frágiles que requieren vigilancia constante para mantener, y que en su ausencia o debilitamiento, los instintos más oscuros de dominación y violencia pueden emerger con consecuencias devastadoras. Ilustra cómo la desigualdad económica extrema, cuando se combina con aislamiento geográfico y corrupción institucional, puede crear espacios donde los derechos humanos más básicos son violados sistemáticamente. Demuestra el poder del testimonio valiente y del periodismo responsable para traer la verdad a la luz, incluso cuando las fuerzas de la impunidad parecen invencibles. Y quizás, más importante, honra la memoria de 11 hombres ordinarios, trabajadores cuyos nombres la mayoría ha olvidado, pero cuyas vidas importaron, cuyas muertes demandaron y finalmente recibieron justicia, y cuyo sacrificio involuntario ayudó a iluminar una oscuridad que muchos preferían ignorar. Cuando contemplamos este caso desde la distancia de décadas, es fácil caer en la trampa de verlo como una reliquia de un pasado más salvaje, una anomalía del México rural de los años 70 que ya no tiene relevancia en el siglo XXI. Sin embargo, tal conclusión sería profundamente errónea. Los patrones fundamentales que hicieron posible el masacre del Cañón, la concentración extrema de riqueza y poder, la vulnerabilidad de trabajadores migrantes y pobres, la debilidad de instituciones judiciales en regiones remotas y la persistencia de mentalidades que ven a ciertos grupos humanos como desechables, continúan existiendo en México y en muchas otras partes del mundo.
Las formas específicas pueden haber cambiado. Las herramientas de explotación y control pueden haberse modernizado, pero las dinámicas subyacentes permanecen perturbadoramente familiares. Por eso es crucial que casos como este no sean olvidados, que las historias de las víctimas continúen siendo contadas y que las lecciones duramente aprendidas informen nuestras luchas presentes por justicia, dignidad y derechos humanos para todos, independientemente de su estatus económico o posición social. El legado del masacre del Cañón vive también en las pequeñas victorias que representa, en el trabajador que encontró la valentía de escapar y testificar, arriesgando todo por la verdad, en el periodista que se negó a ser intimidado y persistió en su investigación a pesar de las amenazas, en los fiscales y oficiales de justicia que hicieron su trabajo con integridad a pesar de presiones enormes, en el juez que dictó veredictos basados en evidencia y ley en lugar de poder e influencia, en las familias de las víctimas que mantuvieron viva la memoria de sus seres queridos y demandaron justicia cuando otros les aconsejaban aceptar y seguir adelante. Cada una de estas personas, actuando desde su posición particular, contribuyó a un resultado que demostró que el arco del universo moral, aunque largo, puede doblarse hacia la justicia cuando suficientes personas de buena voluntad se niegan a ceder ante la injusticia. Sus acciones nos recuerdan que no somos impotentes ante las fuerzas de la opresión y la violencia, que cada decisión individual de hacer lo correcto, por pequeña que parezca, contribuye al cambio colectivo. En las décadas transcurridas desde aquel día terrible en el Cañón de Chihuahua, México ha cambiado profundamente en muchos aspectos. La economía se ha modernizado, las instituciones democráticas se han fortalecido, al menos en teoría. La conciencia sobre los derechos humanos ha aumentado significativamente. Sin embargo, persisten bolsones de impunidad, zonas donde el poder de facto supera al poder de jure, situaciones donde trabajadores vulnerables continúan siendo explotados con pocas vías de recurso. El crimen organizado ha añadido una nueva dimensión de violencia a muchas regiones rurales, en algunos casos reemplazando a los antiguos caciques como los nuevos señores del terror. La lucha que representó el caso del masacre del Cañón continúa en diferentes formas y contextos, recordándonos que la justicia no es un destino al que se llega, sino un camino que debe transitarse constantemente con vigilancia y compromiso. Para aquellos que visitan la región hoy, hay poco que indique la tragedia que ocurrió en 1979. El pueblo más cercano al antiguo rancho del clan ha crecido modestamente, con nuevas generaciones que conocen la historia solo vagamente, como una leyenda oscura del pasado que sus abuelos prefieren no discutir en detalle. Las tierras, que una vez constituyeron el imperio de los rancheros, han sido subdivididas y vendidas múltiples veces, ahora pertenecientes a diferentes propietarios que trabajan la tierra sin la carga del conocimiento completo de su historia sangrienta. Los edificios del rancho principal han caído en ruinas, sus paredes de adobe erosionándose gradualmente bajo el sol implacable y las lluvias ocasionales, convirtiéndose en refugio solo para serpientes y roedores. Es como si la tierra misma estuviera tratando de borrar las marcas de lo que ocurrió, de devolver esos espacios de horror humano a la neutralidad del desierto. Los descendientes de las víctimas han seguido caminos diversos. Algunos permanecieron en Chihuahua, construyendo vidas modestas pero dignas, llevando consigo el peso de la historia familiar, pero negándose a ser definidos únicamente por esa tragedia. Otros emigraron, algunos a otras partes de México, otros cruzando la frontera hacia Estados Unidos en busca de las oportunidades que sus padres nunca tuvieron la chance de perseguir.
Varios han hablado a lo largo de los años sobre el impacto transgeneracional del trauma, de cómo crecer sin padre y con el conocimiento de que fue asesinado de manera tan brutal, moldeó sus vidas de maneras tanto obvias como sutiles. Algunos canalizaron su dolor en activismo, convirtiéndose en defensores de derechos laborales y justicia social, asegurándose de que las historias de sus padres sirvieran como advertencia e inspiración. Otros simplemente trataron de seguir adelante lo mejor que pudieron, construyendo familias propias y esforzándose por darles a sus hijos la estabilidad y seguridad que a ellos les fue negada. El periodista que originalmente destapó el caso eventualmente escribió un libro sobre la investigación, publicado en los años 80, que se convirtió en un texto de referencia para entender las dinámicas de poder en el México rural. En sus páginas preservó no solo los hechos del caso, sino también los nombres y las historias de las 11 víctimas, rescatándolas del anonimato que sus asesinos habían intentado imponerles. El libro incluía fotografías de las víctimas tomadas en tiempos más felices, hombres jóvenes y de mediana edad con sonrisas que no sabían que les quedaban tan pocos momentos de alegría. Incluía también testimonios extensos de sus familias, permitiendo que fueran recordados no solo como víctimas, sino como individuos completos con sueños, personalidades, historias propias. Este esfuerzo de documentación y memoria fue crucial, porque en crímenes de esta naturaleza existe siempre el peligro de que las víctimas se conviertan en meras estadísticas, números en un informe judicial, en lugar de ser reconocidas como las personas únicas e irreemplazables que eran. El sistema judicial mexicano aprendió lecciones importantes del caso, aunque su aplicación ha sido inconsistente. El juicio estableció precedentes sobre cómo manejar casos de violencia laboral extrema, sobre la admisibilidad de ciertos tipos de evidencia testimonial y forense, sobre las protecciones necesarias para testigos en casos que involucran a perpetradores poderosos. Abogados y jueces estudiaron las transcripciones del juicio en facultades de derecho, analizando tanto los éxitos como los errores procesales. El caso también destacó la necesidad crítica de independencia judicial, demostrando que cuando los jueces tienen el coraje de actuar sin dejarse intimidar por presiones políticas o económicas, la justicia es posible incluso en circunstancias extremadamente difíciles. Sin embargo, décadas después, México continúa luchando con muchos de los mismos problemas de impunidad y desigualdad ante la ley que hicieron posible el masacre del Cañón. En el contexto más amplio de la historia de violencia en México, este caso ocupa un lugar particular. No tuvo la escala de masacres posteriores relacionadas con el narcotráfico que matarían a docenas o incluso cientos de personas. No tenía la dimensión política de las matanzas llevadas a cabo durante la Guerra Sucia de los años 70 contra presuntos insurgentes. Sin embargo, en su brutalidad fría y calculada, en la manera en que expuso las estructuras feudales que persistían bajo la superficie de un México que se proclamaba moderno y democrático, el caso resonó profundamente. Fue un momento de claridad incómoda sobre realidades que muchos preferían ignorar, un recordatorio de que el progreso no era uniforme ni inevitable, de que en los márgenes de la sociedad existían espacios donde las reglas civilizadas simplemente no aplicaban. Los sobrevivientes del rancho, aquellos trabajadores que no estaban entre los 11 ejecutados, pero que vivieron bajo el mismo régimen de terror, llevaron sus propias cicatrices. Muchos sufrieron de lo que ahora reconoceríamos como trastorno de estrés postraumático, experimentando pesadillas recurrentes, ansiedad severa, dificultades para confiar en figuras de autoridad. El testigo principal que hizo posibles las condenas
Vivió con culpa de sobreviviente, cuestionándose constantemente si podría haber hecho algo diferente para salvar a sus compañeros. Aunque racionalmente sabía que cualquier intento de intervención hubiera resultado solo en su propia muerte sin cambiar el destino de los otros. Esta carga psicológica, raramente discutida en los reportes judiciales o mediáticos del caso, fue en muchos sentidos una sentencia de por vida tan real como las que se impusieron a los perpetradores. La comunidad más amplia de Chihuahua tuvo que confrontar preguntas difíciles sobre su propia complicidad. ¿Cuántos habían sospechado que algo no estaba bien en esos ranchos remotos, pero eligieron no investigar más a fondo? ¿Cuántos habían escuchado rumores de trabajadores desaparecidos, pero los habían descartado como chismes exagerados? ¿Cuántos funcionarios habían mirado hacia otro lado cuando recibían quejas, racionalizando su inacción con la justificación de que no era su responsabilidad o de que probablemente no había nada que pudieran hacer de todos modos? Esta reflexión colectiva fue dolorosa pero necesaria, un reconocimiento de que la injusticia sistémica requiere no solo perpetradores activos, sino también la aquiescencia pasiva de muchos otros que permiten que ocurra sin oposición. El caso sirvió como una llamada de atención sobre la responsabilidad compartida de mantener estructuras sociales justas y proteger a los más vulnerables. En términos de cambio social concreto, el impacto del caso fue mixto. Por un lado, inspiró reformas legislativas y mayor conciencia sobre los derechos de los trabajadores agrícolas. Organizaciones no gubernamentales comenzaron a trabajar más activamente en regiones rurales, estableciendo mecanismos para que los trabajadores pudieran reportar abusos de manera anónima, proporcionando educación sobre derechos legales y, en algunos casos, facilitando apoyo legal para aquellos que se atrevían a enfrentar a empleadores abusivos. Las inspecciones laborales aumentaron en frecuencia, al menos temporalmente, y hubo un escrutinio mayor sobre las condiciones en ranchos remotos. Por otro lado, la implementación de estas reformas enfrentó obstáculos significativos. La corrupción continuó siendo endémica. Los recursos asignados para hacer cumplir las nuevas leyes eran inadecuados, y en muchas áreas rurales las viejas estructuras de poder se adaptaron y encontraron nuevas formas de operar que eran técnicamente legales pero igualmente explotadoras en la práctica. 45 años después, cuando reflexionamos sobre el masacre del Cañón de Chihuahua, nos enfrentamos a una mezcla de emociones y lecciones. Hay satisfacción en saber que se hizo justicia, que los perpetradores fueron identificados, juzgados y castigados, que las víctimas fueron vindicadas y sus memorias preservadas. Esta no fue una victoria pequeña en un país donde la impunidad es la norma más que la excepción, donde innumerables crímenes similares nunca son resueltos o incluso adecuadamente investigados. Al mismo tiempo, hay tristeza profunda por las 11 vidas perdidas de manera tan brutal e innecesaria, por las familias destrozadas, por el potencial humano extinguido. Hay frustración por saber que los problemas subyacentes que hicieron posible este crimen persisten en diferentes formas. Y hay una determinación renovada de que historias como esta deben ser contadas y recordadas, no desde un lugar de morbo o fascinación con la violencia, sino como testimonios que nos obligan a confrontar verdades incómodas sobre nuestras sociedades y a trabajar activamente por un mundo más justo. Las 11 cruces que marcan el sitio del crimen, colocadas por familiares en los años posteriores a las condenas, se han deteriorado bajo el sol implacable del desierto. Algunas han caído, otras están torcidas, sus inscripciones borradas por el tiempo y los elementos. Periódicamente,
Alguien las reemplaza o las repara, asegurándose de que el sitio no sea completamente olvidado. Es un acto pequeño de resistencia contra el olvido, una insistencia de que estas vidas importaron, que esta injusticia no puede ser borrada simplemente por el paso del tiempo. En fechas significativas, particularmente en el aniversario de la masacre cada año, algunos familiares aún hacen el viaje al cañón remoto para dejar flores frescas y rezar. Es un ritual de memoria y sanación, una manera de mantener viva la conexión con aquellos que fueron arrebatados tan violentamente. El caso del masacre del Cañón nos obliga a preguntarnos qué hemos aprendido realmente sobre justicia, dignidad humana y responsabilidad social en las décadas transcurridas. Nos desafía a considerar si las condiciones que hicieron posible tal atrocidad han sido verdaderamente abordadas o simplemente se han transformado en nuevas configuraciones igual de peligrosas. Nos recuerda que la lucha por los derechos humanos y la justicia no es algo que pueda ganarse de una vez por todas, sino que requiere vigilancia constante, coraje persistente y la voluntad de actuar incluso cuando es inconveniente o arriesgado. Y nos inspira con ejemplos de personas ordinarias que en momentos extraordinarios encontraron la fortaleza para hacer lo correcto, para resistir la injusticia, para demandar rendición de cuentas de los poderosos. Si hay una lección final que extraer de esta historia terrible, es que ninguna vida es desechable, que ningún ser humano merece ser tratado como menos que humano, sin importar su estatus económico o posición social. Los 11 hombres que murieron en ese cañón en 1979 eran padres, hermanos, hijos, amigos. Tenían sueños y esperanzas como cualquier persona. Su crimen fue simplemente pedir ser tratados con dignidad básica, recibir el pago que habían ganado con su trabajo, ser libres de buscar mejores oportunidades. Por esto fueron asesinados, y por esto su historia debe ser recordada, no solo como una advertencia sobre los horrores de los que los humanos son capaces cuando el poder no está limitado por ley y moralidad, sino también como un tributo a su humanidad irreductible y su derecho inalienable a justicia, un derecho que finalmente, aunque tardíamente y a un costo terrible, fue reconocido y defendido. Que sus memorias sirvan como luz en la oscuridad, guiándonos hacia un futuro donde tales atrocidades sean verdaderamente imposibles, porque hemos construido sociedades donde cada vida es valorada y cada persona es protegida por leyes que se aplican equitativamente a todos, sin excepción ni distinción. Esta es la promesa que les debemos a las víctimas del masacre del Cañón de Chihuahua y a todas las víctimas de injusticia en todas partes.